Dios te bendiga, ¿cómo estás? De parte de Jesús te enviamos un abrazo fuerte. Hoy con un tema testimonio poderoso, el testimonio de mi vida. Espero que te ayude tanto como ha ayudado a tanta persona. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salmo 139. Oh Señor, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no estaba la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Señor, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Harto es, no puedo comprender. ¿A dónde miré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomares las alas del alba y habitare en el extremo del mal, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, aún las tinieblas no encumbren de ti. Y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Un salmo donde podemos ver cuán importante y cuánto nos ama Dios, cómo nuestro Señor cuida de nosotros. Hoy quiero compartir mi testimonio. Quiero que sepa que es la primera vez que lo voy a compartir por acá, porque es un testimonio un poquito fuerte y de alguna manera involucra muchas de mi familia. También quiero que sepas que este testimonio lo vamos a dar en dos partes porque es largo y no quiero darlo a media porque te quedaría con preguntas y confusión. ¿Por qué damos testimonio? Porque el mismo Señor nos envía a testimoniar con nuestra vida, a glorificar su nombre por todo lo que Él ha obrado en nosotros. Yo nací en una familia católica, de padre casado por la iglesia, siempre me gusta mencionarlo, porque es una gran bendición cuando nacemos bajo el sacramento del matrimonio. Una familia de 7 hijos, 2 hombres y 5 mujeres. Bueno, y nací en una familia de campo, una familia humilde en muchos sentidos, aunque en otros no. Y quiero que sepas que me cuesta todavía un poquito dar mi testimonio. Yo recuerdo mi vida desde que yo tenía unos 5 años. Recuerdo que era una niña triste, una niña con 5 añitos, confundida, no entendía su vida,
una niña con muchas preguntas, pero sin respuesta. Y digo esto porque no sabía de dónde venían, pero yo era una niña muy rabiosa, una niña muy apartada, siempre estaba solita y siempre estaba triste. Comencé a crecer y comencé a darme cuenta que me hacía falta el amor de mamá. Yo vivía con mi mamá, con mi papá y con mis 6 hermanos. Pero aunque vivía con mami, no sentía el amor de mami. Y entonces, a medida que crecía, lo buscaba y no lo encontraba. Y eso comenzó a llevarme a hacerme preguntas como, ¿será que ella no es mi mamá? ¿Por qué no me amas? ¿Por qué no me trata igual que a mis hermanas? ¿Por qué me da golpe y a las demás no con tanta intensidad? Y cada vez que me hacía pregunta y no encontraba respuesta, me ponía más triste. Pero cada vez que me acercaba para buscar una mirada, una palabra, un gesto de cariño y no lo encontraba, aún me ponía más triste. Seguí creciendo y ya cuando tenía mucho más conocimiento, ya estaba en los 10 añitos, ya comenzó esto a hacerme mucho daño y comencé a enojarme. Pero ahora lo entiendo, en aquel tiempo no entendía nada y eso lo hacía más difícil. Yo era una niña muy rabiosa, yo me tiraba de un lugar harto de cemento de cabeza. Hoy incluso me pongo a pensar, yo de alguna manera quería sacar todo ese dolor y no sabía cómo sacarlo. Recuerdo que cuando mi mamá me daba una pela, yo me ponía a llorar y yo me sacaba sangre, yo me sacaba mi cabello, alándome los cabellos. Había mucha rabia, había mucho dolor guardado en mí y yo no sabía cómo ese dolor, esa rabia, esa confusión, llevarla a un buen término. Al contrario, todo eso me estaba matando por dentro y mis reacciones eran de dañarme a mí misma. ¿Por qué? Porque yo me alaba mi pelo y me lo sacaba, yo me aruñaba, yo me sacaba sangre de mis talones porque comenzaba a hacerle a los pies así hasta sacar sangre. Seguí creciendo sin respuesta y recibiendo continuamente el rechazo de mamá. Mi papá me apoyaba, me amaba y me consolaba, pero mi papá nunca casi estaba en la casa. Yo me sentía, aunque estaba acompañada, muy sola, completamente sola. Cuando tenía la edad de 12, 13 años, comencé a hacer cosas en la escuela. Yo estudiaba en un colegio de monjas y comencé a hacer cosas para llamar la atención de mi mamá. Pero hacía cosas buenas como sacar excelente nota, pero nunca recibí qué bueno, qué bien lo hiciste. Entonces comencé a hacer cosas malas, porque veía que lo bueno que hacía no obtenía yo el resultado que quería, que era la atención, el cariño de mami. Entonces comencé como a robar galletas del colegio, a comerle el salami a las monjitas, a subirme el vestido por encima bien cortito con alfiler, con tal de molestar ahora a mi mamá, a ver si haciendo cosas malas, ella por lo menos me iba a mirar. Y ni tan siquiera las cosas malas que hacían la movía a ella a prestarme atención. ¿Por qué Santa es tan agresiva? ¿Por qué está haciendo esto? Al contrario, no me preguntaba nunca por qué, y lo que hacía era darme pela al punto de sacarme sangre. Y entonces eso me hacía todavía más rebelde y me convertía en una persona más agresiva. Seguí creciendo con todo ese dolor
y ya era una jovencita con 15 años, y ya yo lo único que pensaba era en irme de mi casa, como fuera con un hombre o fuera como fuera, pero yo lo que quería era irme de mi casa. En mi casa yo nunca escuché la palabra te amo. Sabía que papi me amaba, pero no lo escuchaba de él porque él no sabía decir esa palabra. Él me demostraba su amor de otra forma. De otra forma. Sabía que papi me amaba, pero es como si el amor de papi no era suficiente para mí. Y entonces, a los 16 años, después de mucho llorar, después de mucha pregunta, y después de ya yo a los 16 años, yo era una leona, ya yo me había convertido en una niña amargada, en una niña frustrada, en una niña envidiosa, en una niña egoísta, en una niña celosa. Yo tenía todo. Y mi mamá amaba mucho a mi hermana mayor, y ya a los 16 años yo me fajaba con ella a los puños, nos dábamos golpe increíblemente porque era una manera de yo sacar mi odio. Y entonces, con 16 años, con este vacío existencial en mi corazón, con todas estas heridas abiertas por el rechazo, por la falta de cariño de mamá, por la falta de atención de mamá, a los 16 años yo conozco un hombre y me enamoro perdidamente de ese hombre. Cuando este hombre por primera vez me dijo que me amaba, yo entendí que este hombre era mi salvación. Porque lo que yo buscaba en casa, que nunca había podido encontrar en 16 años de mi mamá, lo encuentro hoy en un hombre. Cuando yo cuento este testimonio, yo le aconsejo a las madres que le digamos a nuestras hijas, a nuestros hijos, cuánto les amamos, cuán importante ellos son para nosotros, cuánto pueden ellos lograr. Digámosle a nuestra familia, a nuestros hijos especialmente, lo importante que son para nosotros, los padres. Yo recuerdo que cuando yo conocí a este muchacho, yo por primera vez me sentí amada de verdad. Por primera vez escuché la palabra te amo. Tú eres importante para mí. Mi vida, me decía ese muchacho. Y bueno, eso hizo que yo inmediatamente quisiera comprometerme con este muchacho para casarme. Recuerda que ese era mi anhelo, irme de casa, fuera como fuera, o incluso con quien fuera. Cuando quise hacer las cosas bien hechas, de alguna manera para mostrarle a mi mamá que todo el desprecio que ella me ha tenido, yo siempre trataba de hacer cosas bien hechas para llamar su atención. Quise comprometerme y invité al muchacho a la casa. Y cuando mi familia supo que el muchacho venía de una familia pobre, de bajos recursos, inmediatamente lo rechazó. Y eso hizo que yo me enamorara más del muchacho. Una, porque era algo que me lo estaban haciendo imposible, y otra, porque esto molestaba especialmente a mi mamá. Mi mamá no lo quería porque era pobre, y yo nací, vamos a decirlo así, con todo lo que necesitaba y mucho más. Y entonces me aferré más a este hombre. Con todas mis heridas, ahora yo solamente no lo hacía por amor, sino yo lo hacía para hacerle la maldad a mi mamá, porque me di cuenta que mi mamá no lo quería para mí. Y entonces esta era una forma de quitarme un poquititico todo lo que ella me había hecho, no sabiendo yo que todo esto se iba a volcar en contra mía. Pero lo hacía y
me empeñé más en hacerlo para dañar a mi mamá. Recuerdo que me propusieron mandarme a España o mandarme a los Estados Unidos, que yo quería con tal y yo dejar a ese hombre. Y yo dije, lo que quiero es casarme, y si no me caso, si no me hacen una boda bellísima, exigí la mejor boda para también hacerle la maldad a mi mamá. Y yo le decía, si no me pagan mi boda, me voy por la ventana. Y yo sabía que eso para mi familia iba a ser muy mal visto y que lo iba a colocar en el dime y direte del pueblo, siendo ellos una de las familias conocidas del pueblo. Ellos no iban a permitir esto. Y entonces me casé, obligué a mi familia a que me hiciera una boda y me casé con aquel muchacho. Yo me casé pensando que le amaba, no solamente por hacerle la maldad a mi mamá. En verdad yo pensé que amaba a aquel muchacho. Yo te he dicho en este transcurso de hablar sobre sanación de las heridas, que una persona herida atrae personas que están heridas. Y también te he dicho que una persona herida hiere a los demás. Yo, como estaba herida, yo ahora estaba hiriendo a mi mamá, hiriendo a mi papá, y te he dicho que mi papá me amaba, pero mis heridas me convirtieron en un ser tan egoísta que a mí no me importaba que mi papá no estuviera de acuerdo con la boda. Yo estaba tan ciega que a mí lo único que me importaba era lastimar a mi mamá. Me caso, y cuando me caso atraigo a mí un hombre con mucha más herida que yo. Yo quería irme de mi casa porque en mi casa yo era maltratada y no era valorada. Y resulta que me caso ahora con un hombre que no me valora y que me maltrata, pero a un grado ya no como yo recibía una pela en mi casa, con una vara o con una correa, sino que este hombre ahora me maltrataba con los puños, me daba trompa como si yo fuera otro hombre. No me valoraba al punto que 3 días después de la boda, 3 días después de la luna de miel, la cuarta noche, amaneció en la calle con otra mujer. Una persona herida atrae persona herida, y una persona herida hiere a los demás. Este muchacho estaba herido a un grado que yo para él era nada. Este muchacho no sabía lo que era el matrimonio por la iglesia, yo tampoco. Y entonces yo, que quería salir de casa corriendo de lo que estaba sufriendo a causa de mis heridas, lo que quería era salir. Ahora me entro en una situación mucha más compleja, mucho más doloroso, porque ahora no es mamá, que de alguna manera los hijos creemos que los padres tienen derecho de corregirte fuerte, incluso hasta sacarte sangre. Ahora es el hombre en el que tú habías puesto tu confianza y el que tú pensabas que te iba a amar, como te lo repetía tantas veces, que te iba a cuidar. Yo salgo de mi casa esperando tener una mejor vida, mas sin embargo, la vida se torna mucho más difícil. La vida con este muchacho fue tan difícil, que él me trancaba en un apartamento aquí ya en Nueva York. Cuando nos casamos en mi país, pero al año de casado nos vinimos a vivir a los Estados Unidos, y él me trancaba por 3 meses en un apartamento donde yo no podía recibir visita, donde yo estaba incomunicada porque no me permitía tener un teléfono en el apartamento. En aquellos años no había celulares, lo que se usaba era Beeple, y entonces él tenía un Beeple y nunca puso teléfono en la casa para que yo no pudiera hablar ni comunicarme con nadie. Los maltratos eran tal que yo, una vez embarazada de mi segunda niña, él salió a buscar mujeres y yo tuve 3 días sin comer. Los maltratos eran tal que yo tenía mucho miedo de salir a la calle
porque yo vine a este país con él y él me decía que a las mujeres de otros países la cogían, la trancaban en los apartamentos y la picaban en pedacitos, la mataban. Y yo tenía un trauma, un miedo, que yo no salía de mi casa. Pero aparte de eso, yo no podía salir. Si él se daba cuenta que yo salía de mi casa, cuando él llegaba, él me daba una pela de puño y en muchas ocasiones me desmayó, porque el golpe era tan fuerte que yo perdí el conocimiento. Así viví 3 años. 3 años y 3 hijos, porque yo no podía planificarme. Yo no podía tratar de cuidarme para no estar saliendo embarazada, porque yo sabía que la vida que estaban viviendo mis hijos no era sencilla. Él muchas veces me violó, aunque era su esposa, me tomaba la fuerza y es violación. Así de dura fue mi vida, porque yo que vengo arrastrando tantas heridas, me uno con una persona que está doblemente herida que yo. Mi vida no fue fácil. A los 3 años, con 3 hijos, sin poder ver mi familia por meses, nadie me podía visitar porque era un león en la casa. Pasaba hambre, necesidades básicas, muchas. Yo que vengo de una familia donde todo era abundancia, aquí en este país aprendo lo que es pobreza, lo que es pasar hambre, lo que es no tener un coat para estar con una temperatura debajo 0. Pasé todas las necesidades que tú te puedas imaginar. La que tú te puedas imaginar, yo la pasé. A los 3 años de vivir así, yo digo, yo no aguanto más, este hombre me va a matar. Y lo que me hizo tomar la decisión es que ya los golpes no eran para mí solamente. Ya mi hijo mayor, Rodi, comienza a ser maltratado por su papá. Mi hijo era delgado, igual que toda mi familia. En mi familia no hay persona con sobrepeso. Y mi hijo no tenía mucho apetito y él lo obligaba a comer. Y cuando mi hijo comía de más, vomitaba, siendo un bebé de 2 años, 3 años. Y cuando mi hijo vomitaba, él cogía la cabecita del niño y lo hacía con la cabecita en el piso, lo hacía comerse los vómitos. Cuando yo comencé a ver esto, yo dije, yo no puedo permitir esto. Esto no va a terminar bien, me va a matar a mi hijo. Y tenía 2 niñas más chiquitas. Rodi tenía 3 añitos, Artesita tenía 2 y Evereisi recién nacida, con 2 meses de nacida. Ahí decidí separarme, porque sabía que si no me mataba a mí, iba a matar a uno de mis hijos. Quiero dejar el testimonio hasta aquí. Como te dije, es un testimonio largo, un testimonio fuerte, pero un testimonio que te va a hacer entender a ti la importancia de sanar. Cuando caminamos con herida profunda, caminamos con nuestros propios enemigos encima. Nos hacemos daño, tomamos malas decisiones y llevamos a lo nuestro a pasar necesidad, a pasar violaciones. Son tantas las cosas que una mala decisión puede desencadenar. Yo tomé la mala decisión de irme de casa y casarme con un hombre que no investigué cómo fue criado, que no investigué qué tenía en su corazón, no investigué nada de él, cómo estaba herida. Me dejé llevar por la palabra te amo, que años después
me di cuenta que alguien que está herido a un nivel como estaba el papá de mis hijos, simplemente no sabes amar a nadie. No sabes. No es que quizá no quieres, es que no sabe amar. Por eso la importancia de sanar nuestras heridas, porque nuestras heridas nos hacen cautivo. Nuestras heridas nos hacen presa fácil para que venga cualquier lobo y nos desgarre. Mi alma fue desgarrada en ese matrimonio. Mi vida fue flagelada en ese matrimonio. Y mis hijos fueron maltratados. Mis hijos fueron humillados por su propio papá. Yo pido a Dios que este testimonio te ayude a abrir los ojos. Y quiero invitarte a que escuche la segunda parte. En la segunda parte va a poder descubrir por qué mi mamá no me amaba. En la segunda parte va a descubrir por qué el papá de mis hijos estaba tan herido y no sabía ni amarme a mí, ni amarse a sí mismo, ni amar a sus hijos. Amén. Gracias, amado Señor, porque hoy puedo sentarme aquí y testimoniar, Señor, porque tú me sacaste de ese dolor, porque tú sanaste mis heridas, Señor, porque tú has sanado las heridas que esa relación causó a mis hijos, Señor. Gracias, Señor, porque no me dejaste, Dios, encerrada en ese dolor, encerrada en tanta oscuridad, sino que me sacaste a la luz. Gracias, amado Señor, porque yo sé que este testimonio va a ayudar a tantas mujeres que como yo están en una cárcel, que su apartamento se ha convertido en una cárcel, que su relación se ha convertido en una cárcel y que piensan que no hay salida. Hay salida, amada mía. Hay salida, joven que me escucha. Jesucristo es la puerta. Él es la salida a toda oscuridad, a toda vida de tormento y a todo aquello que te aparta de la gracia de Dios. Gracias, amado Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio y siempre, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Muchas gracias. Yo quiero invitarte, yo quiero desde mi corazón pedirte algo. Este testimonio, que será en 2 partes, esta es la parte 1, por favor compártelo. Por favor compártelo. Hay muchas mujeres que hoy están viviendo lo que yo he vivido. Por eso te pido que lo compartas, por favor. Te lo pido como un favor. Dale like si te gustó. Suscríbete si todavía no lo has hecho. Recuerda que si tú te suscribes, automáticamente te llega todo lo que hacemos en este canal. Recuerda que este canal Dios lo pensó para consolar los corazones tristes. Tenemos página, sí, tenemos página en Facebook. Síguenos y dale like. Recuerda que nosotros oramos por ti. Ora tú por nosotros. Que Dios te bendiga. De parte de Jesús te dice, bye bye. Hasta la próxima.